Hola, soy Renata Guilotti y esto es Sobran los Motivos. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Hola Renata, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, ¿quién es Renata Guilotti? Bueno, es una mujer muy apasionada, muy comprometida, una mamá de Ana, tiene 11 años y soy abogada. Fui concejal de la ciudad de Rosario durante 6 años, una dirigente política de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario y una amante de lo que hago. Bueno, eso me parece que es lo principal, ¿no? Porque es el motor que te permite reactivarte permanentemente, reconceptualizar, buscar metas, ser curiosa, luchar. Es lo que nos motiva, me parece, a muchas mujeres a salir todos los días a pelear por lo que cada una cree que la motiva, la apasiona. En mi caso, siempre el fueguito de hacer cosas, de transformar cosas, de luchar por las injusticias. Creo que eso me llevó en algún punto a decidir ser abogada cuando terminé. Claro, al terminar el colegio secundario, claro. No tuve muchas dudas de lo que quería hacer. Terminé, fui al cursillo, me gustó, dije es por acá y empecé la carrera, la terminé. ¿Tenías tradición en la familia? No, tengo un primo hermano que es abogado, pero no, mi papá es visitador médico, mi mamá es psicóloga, pero estudió de grande. Terminamos casi juntas la facultad. ¡Qué entonces lindo! Sí, qué bueno darse esa oportunidad. Empezó a estudiar de grande porque fue un pendiente de ella de no haber hecho esa carrera en ese momento que estábamos en pleno proceso y mi abuelo, bueno, tenía miedo y no la dejaron seguir psicología. Bueno, después siguió su vida y de grande decidió terminar esa cuenta pendiente. O sea que también la figura de mi mamá de salir adelante, de luchar. Yo tengo 2 hermanos, una hermana con discapacidad. Y lo que siempre vi en mi casa es que no había que bajar los brazos y que había que ir en busca de lo que uno deseara. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? Tiene una discapacidad mental severa, tiene 4 años menos que yo. Después tengo un hermano, al cual le llevo 8 años, y siempre vivimos en salir adelante, en pelear. Mis viejos nunca se tiraron atrás con esto, sino que siempre buscaron la manera de que todos podamos familiarmente salir adelante en una situación adversa. Ya eran muy jovencitos cuando tuvieron a mi hermana, tenían 28 años cada uno, 27 y 28. Ya tenían una hija, que era yo, tenía 4 años. En ese momento la discapacidad no era vista como es ahora y no había ni siquiera lo que hay hoy para acompañar a las personas con discapacidad. Pero bueno, sí salió adelante. ¿Qué te pasaba y qué te pasa como hermana? Yo también tuve un hermano con discapacidad, con retraso mental severo, bueno, ya falleció, pero yo digo que siempre se pone el foco, y no está mal, pero es incompleto, en los papás. Digo, y los hermanos también vivimos una situación justamente de hermandad que también nos aporta sensibilidad. Yo creo que aquellos que tenemos o tuvimos hermanos con discapacidad hace que para siempre tengamos una sensibilidad diferente para esos temas. Lo que pasa y para esas falencias, para esas problemáticas, barreras arquitectónicas. Convivimos con eso. En mi caso yo no tengo recuerdos de no haber compartido con mi hermana. Yo tenía 4 años. Para mí es una enseñanza de vida en todo. Primero, del amor verdadero y incondicional, por un lado. Por otro lado, esto de ser una familia con planificación familiar desde muy chiquitos, porque mis viejos son jóvenes también. Entonces, para que nosotros pudiéramos funcionar también de una manera normal como cualquier familia, nos fuimos acompañando entre todos. En mi caso, yo era adolescente y a veces coordinábamos con mis viejos para ver, bueno, si mis viejos tenían una cena o querían salir, yo me quedaba a cuidar a mis hermanos para que mis viejos pudieran salir y pudiera hacer la vida más normal posible. Y así, para mí eso es lo natural, no supe lo que era vivir de otra manera. Claro. De hecho, siempre me preguntaban cuando iba a la escuela, bueno, ¿qué? Por curiosidad, yo nunca lo tomé como mal esa pregunta. Yo, bueno, ¿qué es tener
un hermano discapacitado. Y yo siempre respondía, yo no sé qué es no tenerlo. Barbie para mí, se llama Bárbara, para mí es, para nosotros, digamos, para mi familia es parte de nuestra vida, hay una lógica familiar, hoy vive en una institución hace algunos años. Mi mamá siempre dice fue la más independiente de todas porque fue la primera que se fue de casa, porque es un centro de día con hogar, pero que ella iba como centro de día y empezó a quedarse algunos fines de semana porque a lo mejor mis viejos tenían una cena o una fiesta y empezó a querer irse con mucha determinación. Nosotros somos muchos, los tres, digamos, los cinco, mi mamá y mi papá también, muy determinantes, con mucho carácter. Sí, te iba a decir eso, ahora vamos a tocar ese tema. Nos han criado con mucha libertad también. Sí, muy independientes. Muy independientes. Claro. Y mi hermana, en su contexto de discapacidad, también es una persona independiente, con mucho carácter, sabe lo que quiere. Mi mamá siempre cuenta la anécdota que era muy chiquitita y no hablaba y marcaba todo con los dedos. Acá, allá y hasta el día de hoy igual. Y así fue, para mí con absoluta naturalidad, pero sí creo que nos dio a todos una mirada de la vida que no tienen todas las personas que no conviven con personas con discapacidad. Claro, pero ahora entiendo también esto que decís, ¿no? De la búsqueda de justicia. Por algún lado tiene que venir, fue por el lado de la abogacía y después, en el siguiente escalón, porque uno empieza de menos a más siempre, ¿no? Sí. De lo micro a lo macro. ¿Dónde empezaron esos primeros actos tuyos en lo personal de búsqueda de justicia o de levantar la mirada y profundizar un poquito más en tal o cual lugar para poder ayudar a tal o cual persona o tal o cual problemática? ¿Dónde empezó todo? Que después terminó decantando en tu dedicación a una carrera política. Mira, yo siempre tuve vocación de servicio o de solidaridad. Yo creo que viene de mi casa, primero. Mi papá, como te decía, es ahora se jubiló, visitador médico, y en mi casa siempre estuvo la puerta o el timbre con alguien que venía a buscar algún medicamento o a buscar... Y mi papá se llama Daniel, vivió toda la vida en zona sur y él, hasta el día de hoy, sus amigos con los que me encuentro es el Dani, y una persona sumamente solidaria. Y mi mamá también. Y nosotros vimos eso. Claro, que mamaron eso, sí. Que bueno, que siempre estábamos para ayudar al otro, que la vida se hace también acompañando, agarrándonos de las manos uno con otro cuando no podemos, en la familia y en los amigos y en el contexto de comunidad. Uh-huh. Y es lo que yo aprendí naturalmente. Y después hubo algo bisagra, que yo digo siempre que es lo que a mí me marcó mi decisión de empezar a participar, que fue la crisis del 2001. Yo tenía 21 años, casi 22, estudiaba Derechos, era un estudiante de Derecho, siempre me gustó escuchar de política, bueno, algo tenía que ver con la profesión que había elegido. Los estudiantes de Derecho también tenemos como un código de conversación, de tomar mate o un cafecito entre materia y materia y hablar de cuestiones de la coyuntura, que a lo mejor otras carreras no lo tienen. Pero la crisis, esa a mí lo que me hizo es sentir que había como dos posibilidades en ese momento, de quienes lo veían pasar y quienes se subían a ese colectivo para ser parte. Y ahí empecé a indagar un poco. Bueno, que se vayan todos también. Eran que se vayan todos, eran donde... ¿Elegiste empezar en un camino justo donde todos eran expulsados? Exacto, y amigos que decidían irse. Mucha gente se estaba yendo a trabajar a otro lado, éramos jóvenes, entonces había posibilidad de ir a probar suerte. Yo siempre fui muy responsable con esto del estudio, fui muy metódica, me recibí en el tiempo justo. Y yo ahí lo que sentía es, no hay que irse, hay que quedarse, hay que pelear por lo que uno siente que es su país, es su ciudad. De hecho, en mi casa siempre estas cosas de los jóvenes, que hoy yo me retrotraigo a esa Renata de la juventud cuando a veces... ¿viste? Bajo los brazos y me canso y uno pasa por un montón de procesos y me recuerda a esa conversación con algo de esa energía, claro. Con mi papá que me decía, esto no va a cambiar más, Renata. Y yo le decía, ¿cómo no? Acá hay que involucrarse, hay que participar. Lo bueno fue que siempre me acompañaron en los procesos, ¿no? Bueno, andá, fíjate, probá. Te apoyaron y te acompañaron. Me apoyaron. ¿Siempre fuiste así de combativa como...? Siempre. Siempre. Ese fueguito
Ella dice, recién se convirtió en una fogata. Que ahora me dicen, qué moderada estás. Me dicen gente con la que me conocí o amigas del colegio secundario. O sea, que era peor. Sí, era peor. Apa, Ahora aprendí o sea, levantabas no solo la mano, el puño, así Sí, en alto. Sí. Siempre tuve este carácter. Siempre sentí esta cosa de... siempre la palabra esto es una injusticia. Era como una cosa de, bueno, hay que ir a pelear por lo que uno cree que es justo. Y sí, siempre fui así. Dimos vuelta el Hospital Español. Ahora con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados. Cuando pedís un Carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. ¿Es machista la política Sí, muy aún machista. hoy? Sí, es muy machista, muy machista. Aún hoy, aunque haya paridad, en donde haya un montón de incorporación de mujeres, también... Cupo, todo. Cupo, paridad. Hoy muchas de mujeres que somos dirigentes peleamos por ir a esas mesas a la toma de decisiones. O sea, no queremos ser algunas, ¿no? Otras se sienten más cómodas con ser cara. Pero en mi caso, que yo siento que soy una dirigente política, que tomo mis propias decisiones, que coordino mis equipos, que lidero un espacio, peleamos hoy para ir a esas mesas de decisiones a tomar decisiones, no a hacer la paridad o el cupo de un hombre, ni la pareja de un hombre electoral, sino a hacer a la par. No, tenemos mucho para aportar también en esa paridad. Sí, totalmente, totalmente. Y dentro de eso ocupás un lugar también, un cargo en la Secretaría de la Mujer del partido a nivel provincial. Exacto. ¿Cuáles son los temas que se debaten hoy? Mira, que no son los mismos que cuando uno era adolescente, ¿no? Se ha mejorado mucho, pero falta. Pero nosotros seguimos insistiendo también en que tenemos que generar un espacio de red entre mujeres para sostenernos y acompañarnos. Porque muchas veces yo también digo que es valioso la incorporación en su momento del cupo y ahora de la paridad, pero ha llevado también a que nosotras tengamos que estar como peleando y discutiendo con nosotras. Sí, compitiendo entre las mujeres. Entre las mismas mujeres. Sí. Me parece que lo que tenemos que trascender ahí también es acompañarnos, a que más mujeres puedan llegar a los lugares que algunas ya ocupamos y poder acompañar ese proceso. Nos tocó algunas, romper con algunas barreras y pelear por esos cupos. En mi caso, yo cuando accedí a la primera banca del Consejo, renuncia Anita Martínez, todavía no había paridad. Y yo en ese caso, había un hombre delante mío. Y fui y planteé, mira, corresponde, había un antecedente, es mujer por mujer, hay que dar lugar a estos espacios. Bueno, el partido accedió a eso, también hay que decirlo. Mi partido es un partido en donde, al ser un partido joven, también hay otras miradas con respecto a eso. Falta, por supuesto, siguen conduciendo algunos procesos los hombres y tomando decisiones, pero nosotras ahí entendimos que muchas veces nos teníamos que unir, por más que después
entremos en alguna competencia, hay momentos en que tenemos que acompañarnos. Temas álgidos de nuestra ciudad hoy, este año. Mira, el peor tema y lo que sufrimos todos es la inseguridad. Nosotros no podemos hablar de ningún tema local, puntual, e ir a hablar de, bueno, qué nos le corresponde y le compete al Consejo o al municipio cuando todos estamos sufriendo, no poder salir de nuestra casa, no poder llevar a nuestros hijos a la escuela, no poder esperar un colectivo, no poder estar en un parque a las 2 de la tarde tomando un mate porque te roban. Entonces me parece que ese es el principal problema que la política en todos los estamentos no puede evitar. Yo te veo golpeando la puerta allá en Nación, ¿eh? Mira, lo hice incluso cuando Macri era presidente y yo era en ese momento concejal en Rosario y yo era vicepresidenta del ente de la movilidad en representación del Consejo por la oposición. Ahora te voy a preguntar de transporte. Y, no vas y cuando había algunas discusiones o se retrasaban los subsidios, yo iba a Buenos Aires, me sentaba con el ministro que era de mi espacio político, le explicaba cuál era la situación de Rosario. Sí. He viajado inclusive en ese momento con Mónica Fein, que era intendenta en la ciudad, y juntas peleábamos por lo que a Rosario le corresponde, más allá de los colores políticos. Bueno, pero fíjate que sigue habiendo paros de transporte por ese mismo tema. Digo, eso es lo que da la sensación, como que es todo cíclico y no se mejora. Nunca se resuelven claro. y se mejoran. Bueno, porque lo que necesitamos es, como en algunos puntos hablábamos de lo de las mujeres unirnos, también me parece que es necesario que nos tengamos que unir todas las fuerzas políticas a pelear por lo que a Rosario le corresponde. ¿Y eso crees que va a suceder? ¿Que se unan las fuerzas políticas? Yo no tengo duda que en la provincia de Santa Fe no hay espacio para seguir a los codazos y a las piñas. No hay espacio. Necesitamos unirnos para poder sacar a Rosario de esta situación tan espantosa. Sigo en el transporte, porque hablamos de los coles, hablamos de los taxis, y vos tenés una postura muy tomada con respecto a eso. Sí, la movilidad en la ciudad ha ido en detrimento año tras año. No logramos encontrar el eje de mejorar. En el Consejo solo se discutía a la hora de discutir transporte si aumentaba o no la tarifa del colectivo o del taxi. Y yo siempre ahí fui también muy firme. Era la oportunidad para discutir sistema. Bueno, ¿cómo mejoramos los sistemas de movilidad que tenemos en la ciudad? Tenemos que pasar a una movilidad integral, el mundo lo tiene, todos nos llenamos la boca hablando de la movilidad sustentable, de que sea multimodal, esto de combinar sistemas, pero nadie habla de, bueno, ¿cómo vamos a financiar esos sistemas? Yo cuando hablaba de la sustentabilidad decía, también tiene que ser sostenible en materia económica. Claro. Porque si no podemos plantear el mejor sistema de transporte del mundo y acá no va a ser posible porque no encontramos la manera de financiarlo. Ni que hablar los puntas de línea y dependiendo de los barrios si entran, si los golpean. Bueno, claro. Bueno, lo que pasó el colectivo este que se termina cayendo. Fíjate. Digo, ¿Y qué pasó? De la pandemia a esta parte, no solamente que no ha mejorado, sino que ha empeorado porque las frecuencias no son las mismas, la gente sufre peor la inseguridad, por ende hoy caminar 2 cuadras más para ir a tomar un colectivo equivale entre la vida y la muerte, básicamente, entre si te roban o no te roban. Ayer nos reunimos con un montón de vecinos, había entre ellos una enfermera que me decía, bueno, nadie piensa que yo salgo de mi casa a las 5:30 de la mañana. Y que no tengo cómo poder esperar el colectivo con seguridad, ya ni siquiera la aplicación que antes existía de, bueno, cuándo llegaba el colectivo, que uno podía con eso al menos, bueno, vienen 5 minutos y correr a buscarlo. ¿Más? No funciona más, no funciona mal. Entonces me parece que hay un montón de cosas para hacer en la ciudad y que necesitamos... el tema Uber y de aplicaciones extra... Yo estoy a favor de eso, creo que eso mejoraría también el sistema en la ciudad, que hay espacio para que convivan con el sistema de taxis, al cual también defiendo y hay que mejorarlo. Desde el municipio hay que trabajar para encontrar las herramientas para que los dueños hoy de taxis puedan cambiar sus flotas, puedan mejorar el sistema, hay que bajar costos. La única persona que presentó proyectos para bajarle los costos a los dueños de la chapa de taxi fui yo y no se votó. Hoy están muy enojados los taxistas conmigo porque dicen que yo voy en contra del sistema, por defender que me parece que habilitar la posibilidad de trabajar con aplicaciones va a mejorar también la movilidad y la seguridad, porque hay un montón de gente hoy que no tiene cómo moverse. Vos diste una propuesta muy concreta con respecto a la inseguridad, porque uno a veces dice, bueno, la inseguridad se combate, por ejemplo, con presencia policial. Sí, pero también hay otras cuestiones. Y vos ahí como que pusiste un granito de arena con el tema de la defensa personal. Contá un poquito todo esto. Sí, yo cuando estaba en el Consejo, ese proyecto tendrá 3 años, o sea, hace 2 años que no estoy más.
presentamos un proyecto para poder dar defensa personal en las escuelas. ¿Por qué lo presentamos? No fue una cosa de coyuntura, sino porque trabajamos mucho con diferentes grupos que hoy trabajan en instituciones y que trabajan con la defensa personal. Pero no desde el lugar violento, sino desde el lugar de herramientas para cada uno en la defensa y también en la posibilidad de empezar a mirar un poco, bueno, dónde estamos, qué nos rodea, qué hacer ante una situación que nadie quiere vivir. Sí. Pero la verdad es que es complicado. Y lo que yo noto es que lo que viene sucediendo en la política rosarina es que ante los temas álgidos lo que tratamos de hacer es esconder la mugre abajo de la alfombra, en vez de, bueno, tenemos este problema, ¿cuáles son las diferentes aristas para abordarlo? O sea, ¿no se afronta concretamente? ¿Estamos a la buena de Dios? ¿No se afronta? Y no, date cuenta que hoy no tenés ninguna solución y que no solamente no tenés policía, sino no tenés manera en resolverlo y todos los dirigentes políticos te dicen a mí no me compete. Es muy triste lo que está pasando. Eso es triste. Muy y todos triste. Nosotros estamos a la deriva solamente rezando de que cuando salgamos de nuestra casa ese día no nos toque, porque eso es lo que nos está pasando. Sí, nos pasa eso concretamente. Cuando salimos, cuando entramos, cuando vamos al laburo, cuando vamos a estudiar. Digo, ¿eso no va en detrimento de la política y sobre todo de los políticos? Absolutamente. O sea, la gente no los quiere ver ni en figuritas. Absolutamente, pero está bien. Y justo pagan por pecadores, porque es real. Hay políticos que valen la pena, digo... Pero la gente es como que... Lo que pasa es que lo que está sucediendo es que la política no ha dado respuestas a los problemas profundos que tenemos en el país. Nosotros, en Rosario, imagínate que eso lo vemos profundizado, porque nos afecta a nuestra libertad. ¿Hoy somos la peor ciudad de la Argentina? Y sí, cuando en seguridad vos tenés 5 veces por arriba el índice de muerte violenta de la media nacional. Te estoy comparando en números nacionales, pero estadísticamente si vos comparás ciudad por ciudad, ese número se agranda mucho más. Nosotros estamos naturalizando que en Rosario haya todos los días un muerto o más. Y balaceras. Fíjate que escuchamos hoy que balean una comisaría en bicicleta y sí, ¿cómo no la van a balear si acá nadie hace nada? Las escuelas fueron por las escuelas. ¿Qué es lo que sigue? No sabemos. O sea. No sabemos a dónde va a terminar. Esto no se combate con discurso, no se combate diciendo que a todos nos gustaría vivir en una ciudad en paz, por supuesto. Yo soy la primera que quiero que mi ciudad esté pacificada porque quiero que mi hija, que hoy tiene 11 años, no decida irse dentro de 10 años a vivir a otra ciudad porque esta ciudad es invivible. Renata, justamente para ir cerrando te quería preguntar por Ana, la nombramos al inicio de la charla. ¿Tenés conversaciones con Ana? ¿Qué te dice, sobre todo en estos últimos tiempos? ¿De qué hablan? Y Ana está en una edad, hoy es niña, pero está entrando en una preadolescencia. Exacto. Sí, hablamos mucho. En mi casa somos muy conversadores y yo la crío como me criaron a mí, donde hay que decir todo. A veces eso genera discusiones, pero yo siempre digo, está bueno que uno hable. Sacar lo que uno siente, hablar del sentimiento y la realidad. Y también vive en una casa con una mamá que hace política. Yo estuve embarazada y trabajaba en el consejo, entonces lo absorbe, conoce a todos, me acompaña en cada instancia. Es mi principal sostén, ella con Pablo, que es su papá, que es mi pareja hace 18 años, y mi familia, mis viejos y mis hermanos, son mi sostén emocional para todos los días, bueno, decidir seguir batallando, porque la verdad que a veces cuando, bueno, llego a mi casa y hago un repaso del día, muchas veces digo, bueno, en esta vertiginosidad no registro que muchas veces pongo situaciones en peligro de opiniones, de crisis, pero también creo que uno lo hace con mucho amor y convicción por lo que piensa. Se nota. Y mi anclaje es mi familia y es ella. Ese es mi lugar. Yo llego y cuando estamos, bueno, hacemos la tarea, a la noche miramos alguna serie juntas, cenamos, cuando tengo la posibilidad vuelvo a almorzar. Ayer volví un ratito, tomamos la leche, hicimos la tarea y volví a salir. Yo disfruto de ser mamá. Para mí es lo más maravilloso que me pasó en la vida. La última, ¿qué es lo que más te gusta de Rosario? Para terminar con algo lindo, positivo. Ay, Rosario, amo esta ciudad en sus espacios públicos, el río, la cultura,
lo que estamos perdiendo lamentablemente porque la inseguridad no nos permite, pero esta cosa de los amigos, el encuentro, esto era la ciudad del encuentro. Tenemos que volver a recuperar esa ciudad en donde todos nos encontrábamos en algún bar a tomar un cafecito, a tomar hoy está muy en moda esto de juntarnos a tomar algún trago al atardecer. Y eso no lo tiene cualquier ciudad. El ADN del rosarino, somos hospitalarios. Sí, dicen que somos la capital del Día del Amigo, ¿no? Pero el Día del Amigo. Constantemente uno se encuentra con alguien o un mensaje de WhatsApp y es, bueno, hablemos, tomemos un café. Eso no sucede en todos los lugares, y menos en otros lugares del mundo. Por eso hay que recuperar eso para que todos podamos disfrutar de esta ciudad hermosa que tenemos. Gracias, Renata. No, gracias un a placer. Vos. Un placer a mí, vos sabés que te quiero mucho. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Yo también.